Empezamos, Adolfo. Sí, ya estamos en vivo, profe. Bueno. Muy bien. Bienvenidos a todos y todas aquellas personas que nos están acompañando en esta actividad de la Fraternidad Teológica Latinoamericana del Núcleo de Barranquilla. Estamos en la actividad casi una de las últimas que tendremos en este año, con un tema muy interesante que es titulado Pentecostalismo y Sociedad, ¿sí? Y para esta oportunidad tenemos con nosotros a uno de los miembros de nuestro grupo, Adolfo Céspedes, quien es también un graduado del programa de teología de la Universidad Reformada de Barranquilla, es docente también del programa de del Colegio Americano, allí en Barranquilla, y con otras actividades adicionales. Tiene también sus estudios de maestría en teología y demás, y en esta oportunidad nos va a hablar sobre este tema de pentecostalismo y sociedad, un tema muy actual, muy relevante, del cual sé que más de una persona quiere escuchar y quisiera profundizar. Así que la Fraternidad Teológica Latinoamericana tiene núcleos en toda América Latina, incluyendo en Estados Unidos, y en Colombia tenemos dos núcleos, uno en Barranquilla y otro en Cali. Así que cada núcleo en los distintos países organiza actividades y esta actividad es propia de nuestro núcleo de Barranquilla. Entonces, Adolfo nos ha acompañado y ha sido miembro desde las primeras reuniones del núcleo de Barranquilla y siempre muy entusiasta, muy investigador, asiduo estudiante de la teología en todo momento, nos va a presentar este tema ahora. Gracias, Adolfo. Entonces, te dejamos para que nos introduzcas al tema, no sin antes decirles a todos quienes nos escuchan que si tuviesen alguna pregunta o alguna inquietud que vaya surgiendo durante la presentación que va a hacer el profesor Adolfo, entonces la escriban ahí en el chat del Facebook, quienes nos están viendo a través del Facebook, la página del núcleo de Barranquilla de la FTL. Entonces escriban sus preguntas y así que cuando Adolfo termine su presentación, nosotros vamos a presentar las preguntas a fin de escuchar las respuestas y comentarios que tenga Adolfo y demás. Así que sin mayor introducción, damos gracias por su asistencia y esperamos que disfruten de la presentación. Adolfo. Bueno, profesor César, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente, como parte de este núcleo Barranquilla de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y asimismo también yo como director, pues yo estoy muy contento de poder pertenecer a esta fraternidad, a este grupo que hace teología en cada uno de los extremos de nuestra gran Latinoamérica. Y pues bueno, hoy vengo con un tema bastante desafiante, porque sé que hablar de pentecostalismo y sociedad es un tema bastante interesante y al mismo tiempo es un reto para mí. Por cierto, esta mañana, en medio de mis quehaceres, porque tenía varias cosas que hacer, por ahí leía a Miguel Ángel Mansilla, es un gran académico de estudios de pentecostalismo, comentar sobre el evento, sobre pentecostalismo y sociedad como un análisis epistemológico. Y su comentario fue como demasiado interesante el tema, y es que es bastante retador poder hablar de un movimiento, digamos que
que cada vez se expande más, que cada vez se convierte en un movimiento más difuso y cada vez, digamos, nacen nuevos movimientos a partir de este movimiento que llamamos pentecostalismo. Y es que el pentecostalismo no es una iglesia, el pentecostalismo no es una comunidad de fe en particular, sino que es una diversidad, es un grupo de, digamos, diverso de quehacer, sí, de un quehacer epistemológico, de un quehacer de fe, ¿ya? El pentecostalismo no es simplemente un grupo pequeño que posiblemente habla o se expresa de diferentes maneras, sino que es un movimiento que cada vez se renueva más. Algunos podemos estar de acuerdo con su renovación, otros no. Otros posiblemente podemos darnos cuenta que entre más difuso se convierte, más parece que perdiera su sentido. Sin embargo, intentar encerrarlo, ¿cierto? O posiblemente intentar que el movimiento se quede quieto es una manera de extinguir el movimiento como tal. Y pues ahí debemos preguntarnos sobre qué es exactamente el pentecostalismo. Y cuando hablamos acerca del pentecostalismo, tenemos que entender que el pentecostalismo nace desde la lectura bíblica, ¿ya? Es decir, el pentecostalismo nace a partir de un grupo de personas que leen el texto bíblico, pero que no leen cualquier texto bíblico, sino que se refieren específicamente a un texto naciente, original. Y ese texto naciente y original es exactamente Hechos capítulo 2. Es decir, la lectura popular, yo llamaría eso a una lectura popular, la lectura popular del texto bíblico de Hechos 2 da como nacimiento específicamente pues el nacimiento del pentecostalismo. Claro, obviamente el pentecostalismo va a tener unas vetas y posiblemente no quisiera decir manchas, pero es como unos movimientos o posiblemente unos ingredientes, es la expresión, unos ingredientes que son culturales o interculturales, por supuesto que sí, pero nace de esa lectura popular, desde donde cada una pueda digamos, establecer su forma de expresar el pentecostalismo, cada una, pues, digamos, le coloca ese ingrediente intercultural o cultural o propio de una cultura, pero no deja, digamos, en esencia de ser pentecostalismo, que es leer el texto de Hechos 2 desde una visión digamos, que hace que recupere o que posiblemente las personas recuperen su sentido dentro de la sociedad. Porque es que sí, el movimiento del pentecostalismo es un movimiento disidente, es un movimiento emergente y es un movimiento difuso. Y quiero explicar específicamente estas tres palabras que me parecen muy interesantes. Primero, comenzaré hablando acerca de la difusión del movimiento pentecostal. Y es que el movimiento pentecostal no tiene límites. Uno no puede mirar el horizonte del pentecostalismo y decir, hasta aquí llega el pentecostalismo. No, la difusión del pentecostalismo cada vez es distinta, es diversa. Y al mismo tiempo, cada uno de esos movimientos pentecostales se convierte en algo completamente distinto. Hoy por hoy podemos hablar de pentecostalismo y al mismo tiempo podemos hablar de neopentecostalismo. De hecho, podemos hasta hablar de post-pentecostalismo. Por eso es que decir que existe un movimiento pentecostal no es del todo correcto. Podemos hablar de los pentecostalismos. Y es que hablar de los pentecostalismos es hablar de un proyecto que proviene específicamente de la marginación. Y desde allí leen el texto de Hechos 2. Y leen el texto de Hechos 2 porque consideran que lo que ocurrió o la manifestación, digamos, que ocurrieron en Hechos 2 son fundamentales. Y son capaces de decir que el pentecostalismo es una manera de darle, digamos, de darle poder, de darle
vida, ¿cierto?, a la iglesia, digamos de esa manera. Los mismos pentecostalismos somos capaces de poder decir esto, decir que la iglesia adquiere poder, adquiere vida y adquiere visión, ¿cierto?, a partir de lo que el movimiento, que digamos, lo llamaríamos como un movimiento de renovación, se dice de sí mismo, ¿ya? Yo tengo aquí algunos apuntes que me parecen muy interesantes. El movimiento nace como un movimiento de renovación, es decir, intenta observar que la iglesia no era, o digamos, había perdido como tal la visión o posiblemente la idea de lo que era en sí, su base. Y frente a esa, digamos, esa perspectiva de mirar que la iglesia había perdido su visión y por lo tanto su misión, intentó convertirse en un movimiento que renovara la iglesia, sin perder de base seguir siendo iglesia. Sin embargo, así comienzan los NMRS, o sea, es decir, los nuevos movimientos religiosos. Los nuevos movimientos religiosos nacen así, como un proyecto o movimiento que intenta a sí mismo renovar la iglesia, pero que nace específicamente de grupos sociales bastante marginados, y que esos grupos sociales marginados intentan o buscan a partir de digamos, de la comunidad en la que están, de la comunidad en la que viven, intentan poder encontrar sentido y vida. Entonces, en esa búsqueda de encontrar sentido y vida en ese ser superior que los ayude a generar opciones de supervivencia, entonces se encuentran con un movimiento que les da sentido, que digamos que les hace sentir vivos, que les hace sentir que hay esperanza, digámoslo de esa manera, que hay esperanza. Entonces el movimiento pentecostal nace como un movimiento de renovación para pobres, un movimiento de renovación para mujeres en silencio, nace como un movimiento de renovación para personas que viven en marginación, para personas que viven digamos, en completa pobreza, en completa exclusión. Entonces, ¿qué pasa? Que el movimiento pentecostal dice, tenemos delante de nosotros a pobres sin opciones. Tenemos delante de nosotros a personas marginadas por la sociedad sin opciones. Entonces, el pentecostalismo se convierte en un movimiento, digamos, con diversidad de opciones, o con esa diversidad de opciones, en donde posiblemente las comunidades que estaban, digamos, en 1905, 1904, donde el movimiento toma su mayor expresión, mantenían corporalmente y oralmente a estas personas que posiblemente que eran pobres sin opciones, que eran marginados sin opciones, completamente excluidos. Entonces, frente a esa realidad social que vivía el pobre, que vivía el marginado, el pentecostalismo le ofrece formas de expresarse, formas de ser, formas de sentirse vivo corporal y oralmente. ¿Con qué intención? Con la intención de ser comunidad, con la intención de ubicarse socialmente y de encontrar eso que llamaríamos poder social, frente a todo el desempoderamiento cotidiano que se vivía en las comunidades de fe tradicionales, tanto protestantes como católicos. Entonces, yo creo que el pentecostalismo es esa, o digamos, tiene como esa intención de que el marginado, de que el excluido pueda encontrar un acto de resistencia ante esa marginación, ante esa, digamos, ante ese posiblemente desempoderamiento con el que ya las comunidades tradicionales tenían a estos pobres sin opción. Entonces la esperanza se convierte específicamente en una opción para estas personas. La esperanza es la vanguardia del movimiento pentecostal. Entonces el movimiento pentecostal nace siendo un movimiento disidente frente a los movimientos protestantes tradicionales y frente al catolicismo. Por eso digo que es un movimiento difuso, pero al mismo tiempo es un movimiento disidente. Y es emergente porque el pobre encuentra con urgencia el empoderamiento que, digamos, que desaparece
en las comunidades tradicionales. Ahora, pero esto no es tan fácil. Digamos, el feligrés que entra al movimiento pentecostal se encuentra con que el movimiento pentecostal tiene un condicionamiento, digámoslo de esa manera. Tiene una manera de decirle, mira, yo puedo ofrecerte la esperanza que has perdido, pero requiero de ti un cambio en tu estilo de vida. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque yo requiero que para que puedas sentirte, digamos, vivo, para que puedas recobrar ese sentido de esperanza, puedas cambiar ese estilo de vida. Entonces, mucha de la teología, yo le llamaría una teología cotidiana, de aquel entonces, era, digamos, intentaba ser contracorriente a los movimientos o, digamos, a lo que se veía en el mundo, digamos de esa manera, o a lo que se veía en la realidad. Si normalmente la gente tomaba, celebraba y hacía, entonces estos movimientos comenzaron desde su teología cotidiana, de la cotidianidad, ya, a decir que en la experiencia tanto corporal como oral, el ser humano debía cuidarse, debía resistirse. Y claro, esto fue acompañado a partir de lo que Wesley ya nos traía como la teología de la santidad, donde el ser humano debía guardarse específicamente. Entonces, la episteme de pentecostalismo y sociedad está basada en la experiencia, digamos específicamente, en la experiencia que yo vivo como cuerpo, la experiencia que yo vivo como ser, la experiencia que yo vivo ante mi desempoderamiento social. Yo creo que el movimiento nace específicamente como un movimiento sectario de la iglesia, ¿ya? Sobre todo en la década de los 70, de los 80, donde digamos, ahí está como el reconocimiento específicamente, sobre todo, por ejemplo, en Colombia, si vamos a hablar un poquito sobre el pentecostalismo, en los 60, en los 70 y 80 se le da cierto reconocimiento, pero en los años 50, en Colombia, las iglesias históricas o las iglesias católicas, ¿cierto? Todavía veían como recelo el movimiento, que había tomado fuerza a través de Inglaterra, a través de Estados Unidos y que ahora pues se veía en Latinoamérica. Y es a través de Chile, por cierto, en donde el movimiento pentecostal se vuelve realmente importante, a través de Chile. Pero como todo, el movimiento, digamos, como todo movimiento disidente, se le hace difícil su establecimiento, digamos de esa manera. Ahora, el movimiento comenzó a crecer, a reproducirse, pero el hecho de que tú crezcas no significa que eres un movimiento sano, ¿cierto? Sino que, o por lo menos el pentecostalismo lo ha visto así, siente que el crecimiento, es decir, entre mayores personas, más sano puede ser o más interesante puede ser. Pero ¿por qué se llenan las comunidades de fe pentecostales? Posiblemente por esto, ellos no lo ven así. Ellos, o el pentecostalismo como tal, lee digamos, el hecho de que haya tantos cuerpos, digamos, de esa manera, en nuestros templos es porque somos sanos, porque estamos, digamos, estamos siendo llamativos para el pobre sin opciones, como les decía. Pero no significa que el hecho de que nos reproduzcamos, realmente el movimiento pentecostal esté generando una transformación social. Y eso todavía hoy día le falta en comprensión al mismo movimiento. El mismo movimiento sigue leyendo, digamos, el hecho de que tantas personas vayan a las comunidades de fe como una manera de, digamos, de que somos más interesantes, de que tenemos más poder, de que somos más, no sé si decirlo, somos mejores que los demás movimientos sociales, que los demás movimientos socio-religiosos, perdón.
Y eso no significa así. Es simplemente que hay un mayor interés, digamos, no por la transformación social en sí, sino el interés no sé si decirlo de esa manera, el interés puede ser un poco narcisista. El interés es por sí mismo, ¿ya? Es decir, la gente viene, pero alimenta el propio narcisismo del movimiento. Y me estoy atreviendo a decir algo que posiblemente puede ser escandaloso para los mismos pentecostales, ¿ya? Y yo lo digo como pentecostal. Y es que ese interés por el templo lleno, por prosperidad, porque el cuerpo esté bien, sano, salvo, pues hace que se pierda en principio la misión inicial del movimiento pentecostal. Pero la pregunta es, ¿está transformando socialmente el pentecostalismo? ¿Será que los pentecostalismos, incluyendo el neopentecostalismo, son ejes de transformación social? ¿Para bien, para mal? No sé, puede ser una pregunta aquí para quienes me escuchan, no sé qué piensan ustedes. Yo diría que es para bien, la gente puede ser, digamos, transformada para ser transformador, pero eso, digamos, eso tiene muchas implicaciones. El pentecostalismo es un movimiento, los pentecostalismos son movimientos de cuerpo, son movimientos de sentir. Lo que siente, digamos, lo que siento es importante, más que lo que comprendo. Entonces no son un movimiento que está interesado digamos, en comprender académicamente la escritura, sino en vivir una experiencia. Así que por eso el cuerpo sigue teniendo actualmente la relevancia que tiene. El hecho de que yo llegue digamos, a un templo y pueda sentir que Dios me sanó físicamente, que Dios me exorcizó, me liberó de mis demonios, que cuando llego al templo hay una música que posiblemente me lleva a un éxtasis y que socialmente puedo recobrar un nivel socioeconómico importante, hace parte del mismo mensaje o del centro del mensaje de los pentecostalismos. En mayor medida unos que otros. Los pentecostalismos clásicos, que le llamaríamos así, a partir de Juan Sepúlveda en Chile, y Martín Ocaña, que son dos teólogos importantes, uno chileno y otro creo que es peruano, Martín Ocaña es peruano, ambos le llaman o inician a hablar de que existe una ruptura en los pentecostalismos. El pentecostalismo clásico, ese pentecostalismo que se queda más en los 70 y 80, que estaba hablando de la sanidad, de la liberación, ¿cierto? Y hay una ruptura porque este sentido por los mercados, estas ansias de recobrar posiblemente un nivel socioeconómico y que envuelve ese globalismo, que envuelve el pentecostalismo con esa necesidad de que sus miembros, digamos, tengan una posición social, socioeconómica importante, hace que, digamos, que exista esto que llamamos un neopentecostalismo, ¿ya? Un neopentecostalismo. Y, por supuesto, esto lleva a situaciones de riesgo importantes, a peligros importantes, como, por ejemplo, cada vez más los fundamentalismos, ¿ya? Es decir, ese fanatismo irracional que posiblemente me lleva a tener a hacer las doctrinas mucho más importantes que las personas que asisten a mi comunidad de fe. Que la doctrina o posiblemente lo que yo creo, considero que dice la Biblia, es mucho más importante que la persona en sí, ¿ya? No busco que la persona sea transformada a partir de, digamos, de su bienestar. Busco que la persona sea transformada a partir de mis doctrinas, mis dogmas. Y por supuesto eso hace que nazca o que sea más fuerte esto que llamamos los fundamentalismos o ese fanatismo irracional. Al mismo tiempo, como es una religión del sentir, como es una religión que se mueve a partir digamos, del sentimiento, entonces eso hace que quepa también un cierto peligro de manipulación emocional. ¿Sí? A partir del éxtasis y todo este tema. Y por último, yo le llamaría otro peligro, el peligro del caudillismo. ¿Ya? Digamos, esos liderazgos que se vuelven eternos
y que luego son jerárquicos, y no solamente jerárquicos, sino que crean sucesores. Es decir, el hijo toma el pastorado y el hijo del primer pastor, es decir, el nieto toma el pastorado o la sucesión de ese pastor. Y el pastor se convierte en un apóstol, digamos de esta manera, es decir, un nivel de rango político-religioso, yo le llamaría así, mayor. Y esto es un peligro más dentro de las, digamos, del pentecostalismo y del neopentecostalismo, de los pentecostalismos, de ese movimiento disidente, emergente. Y no sé si hay preguntas, no he leído. Muy bien. Pero podemos seguir todavía o hasta aquí llega. Sí. No, podemos seguir. O no, adelante. Muy bien. Hay algunas manifestaciones, digamos, que han desencadenado otras, que cada vez hacen que se vuelvan más exóticas las experiencias dentro de los pentecostalismos. Al punto que podemos ver hasta videos en Facebook que los pastores caminan encima de los miembros, ¿ya? O que un pastor puede escupir en la cara de otro miembro o de otro feligrés. Eso ha pasado, ¿ya? Es decir, cada vez hay manifestaciones que han hecho que se desencadenen otras manifestaciones, ¿ya? Y digamos, esos fenómenos excepcionales se convierten a veces en manifestaciones, digamos, basadas en la manipulación emocional que puede generar un caudillo dentro de la comunidad de fe, y que, por cierto, la persona recibe porque termina siendo, digamos, llevada por ese fanatismo irracional. Pero no todo es dentro de las comunidades pentecostales o dentro de estos movimientos evangelicales, llamémoslo así también. Así, no todo es malo, digamos de esa manera. Hay manifestaciones necesarias que, digamos, que se vuelven importantes, y que también hacen parte de otras comunidades de fe, como la Santa Cena, como el hablar en lenguas, por ejemplo, que es un elemento fundamental. Puede parecer para algunas comunidades una locura, pero para las comunidades pentecostales es fundamental esto, porque los une como comunidad, hace que pueda ser, perdón, hace que la comunidad pueda convertirse en una sola, digamos de esa manera. Pero asimismo están esas otras manifestaciones como que le llaman como la risa santa. Eso fue un movimiento a partir de diferentes expresiones avivacionales, yo le llamaría así, o como se le llama normalmente dentro de las comunidades pentecostales, los avivamientos. Estos avivamientos llevaron a la risa santa, a caer y quedarse revolcando el electrocutado, a ruidos de animales, a embriaguez, ¿cierto? O como si tuvieran dolores de parto. Y estos movimientos hicieron parte de esa ruptura entre pentecostalismo clásico y pentecostalismo o neopentecostalismo. Y el pentecostalismo es caracterizado por movimientos de transición, porque yo estoy hablando de esto de la risa santa, estamos hablando del 2008, 2009, 2010, una cosa bastante nueva. Hay pentecostalismos clásicos que han transicionado al neopentecostalismo, que en principio se negaron a este tipo de movimientos o a este tipo de manifestaciones sensoriales, pero que luego fueron convencidos porque pensaron por invitaciones a profetas o a personas que posiblemente se autodenominaban profetas, y terminaron transicionando, porque es que el pentecostalismo es un movimiento de transición. Es un movimiento que está al margen de la sociedad y que, por ejemplo, en los años 60, no, los años 90, sobre todo, los años 90, exactamente los años 90, se consideraba a sí mismo un movimiento completamente apolítico. No quería nada, absolutamente nada, con la política. Era completamente apolítico. Pero a partir de los años 2000, en principio de los 2000 y ya hablando de 2010, 2014, el pentecostalismo clásico
y el neopentecostalismo en su búsqueda de poder comenzaron a hacerse a partidos políticos, como por ejemplo el movimiento Mira. El movimiento Mira es un movimiento pentecostal que ha tomado partido en Colombia. ¿Ya? Existen también otros movimientos que están envueltos entre diferentes pastores y apóstoles, que se llaman también. Y estos movimientos no solamente se convierten en movimientos, digamos, religiosos, sino que también se convierten en movimientos sociales. Y en movimientos, es decir, hay una conciencia social. Han tenido, yo le llamaría así, como un despertar de lo social. Y ese despertar de lo social los ha llevado digamos, a ubicarse dentro de un ámbito político. Mirándose a sí mismo, sí, yo, como agentes políticos. Pero yo diría, como el problema o el peligro que a esto le pasa es que lo político, ellos consideran que siempre debe girar a la derecha, digamos de esa manera. Es decir, los movimientos pentecostales, pues técnicamente sienten que si ellos se ubican en un ámbito político, debe ser un ámbito político de derechas, ¿ya? Un ámbito conservador, un ámbito a veces antiderechos, ¿ya? Y digamos, antisociales, ¿ya? Antiderechos sociales. Lo consideran así. Algunos van, apoyan a partidos políticos de extrema derecha, de hecho. Algunos llegan digamos, a tener esa opción. Ahora, el pentecostalismo como tal, ¿cierto?, ha despertado el interés de muchas personas. ¿Por qué? Porque antes era un movimiento proletario, digamos así, que alienaba las masas sin que entrara en el proceso del modernismo. Sin embargo, digamos, el movimiento pentecostal transicionó al mismo modernismo y entrando muy poco a ese posmodernismo. Digamos, es decir, pasó de la idea agraria, ¿cierto?, a lo industrial, de lo rural a lo urbano. Y entonces ese pentecostalismo, que antes era un movimiento de pobres, ¿cierto?, de gente marginal, de gente que vivía en la exclusión, se convirtió en un movimiento de poder. Un movimiento de poder desde el poder. ¿Ya? Ese movimiento pentecostal, que antes era una respuesta al sufrimiento de la sociedad, que digamos que trataba de construir un subjetivismo popular como autoproducción simbólica, que tenía una satisfacción al trauma de la conquista y que su eclesiología era completamente dinámica, pues cambió completamente. Ya no buscaba, digamos, responder específicamente al trauma de la conquista, al sufrimiento de la sociedad, sino que ahora buscaba ser parte del status quo, ¿ya? Ser parte del poder. Eso es lo que observamos hoy día dentro de los movimientos sociales o digamos, ese péndulo entre pentecostalismo y sociedad va en la necesidad de ser parte del status quo, en la necesidad de pertenecer al grupo de poder, digamos que oficial, de poder oficial, y convertirse en disidencia, pero no esa disidencia que era al principio, responder al sufrimiento de la sociedad, no. Responder al sufrimiento del pobre, del excluido, no, ya no busca, digamos, o ese no es su interés. El pobre siente que está en una clase media, ya, de esa manera, ¿ya? Y esa clase media alta intenta mirar de lejos, no sé si decirlo de esa manera, al que no tiene, digamos de esa manera. En eso se ha convertido el pentecostalismo, ¿ya? Mira de lejos al migrante, mira de lejos digamos, a los sectores sociales empobrecidos. Sigue mirando a la mujer, dice, la mujer tiene participación dentro de mi comunidad, porque al principio no la tenía,
pero ahora la tiene. ¿Pero desde dónde? Sigue sometida al varón. ¿Ya? Es decir, hay un poder de participación de la mujer como sector marginal, ¿cierto? O de marginación, pero no es desde el empoderamiento de la mujer, ¿no? Es desde seguir revictimizando a la mujer. Y eso es lo que se ve, digamos, a esos cambios sociales que se ha visto dentro. Sí, el pobre participa, ¿cierto? Y cuando participa se siente que ha subido, digamos, dentro de nuestra escala socioeconómica un paso más. ¿Ya? Es lo que más o menos podemos decir. Sin embargo, el pentecostalismo ya no intenta mirar la realidad, sino enajenarla, digamos de esa manera. Es decir, desviar la atención de las necesidades reales de las personas. La gente posiblemente va a las comunidades de fe y siente que es una manera de huir de su realidad. Y sí, lo digo con todo digamos, con toda la responsabilidad posible. Es decir, el pentecostalismo dejó de ser un lugar digamos, que un movimiento que alienaba a las masas, que intentaba hacer que el pobre pudiera tener diversidad de opciones, a convertirse en un lugar de enajenación, a desviar la atención de esas necesidades reales. ¿Cómo? Calma la ansiedad social a partir del ofrecimiento de diversidad de opciones religiosas. ¿Tá? Intenta satisfacer a partir de las alternativas, digamos, de las alternativas religiosas, la condición de opresión que vive el pobre, o posiblemente la condición de opresión que vive, en este caso, la persona que vive en marginación. ¿Ya? Sí, tal cual. Posiblemente se convierte en un refugio para el pobre, posiblemente se convierte en un refugio para quien vive, pero la persona no encuentra, digamos, estoy hablando del pentecostalismo actual, no encuentra una solución a la posibilidad de un nuevo mundo, ¿ya? De una transformación social. No lo encuentra, sino una manera de huir de esa realidad social. ¿Para qué? Para que esa realidad social sea menos difícil. Entonces, lo religioso intenta simplemente acallar el sufrimiento social, pero no lo calma, no lo transforma, o no busca que la persona se convierta en un transformador social. Solamente lo ayuda a que pueda, digamos, calmar esa ansiedad social, eso que vive en ese momento, esa realidad social, pero no la transforma del todo, o por lo menos en eso es lo que ha transicionado hoy el nuevo movimiento religioso pentecostalismo. ¿Ya? Ya no hay porque, bueno, si vamos digamos, en Estados Unidos, el movimiento de Azusa, o los movimientos sociales, Kathryn Kuhlman y todo esto, habían en cierto sentido una necesidad de, digamos, de profetizar, de denunciar cierta injusticia social. El solo hecho de que una mujer tomara, digamos, cierta participación con comunidades inmensas, ya era una denuncia de una injusticia social, sobre todo en un contexto donde las mujeres no hablaban o no tenían la oportunidad de hablar. Pero no era fácil, o sea, no era fácil ese carácter de huelga social. Y por eso posiblemente digamos, fue siempre señalado por comunidades de fe católicas y tradicionales, ¿cierto? O históricas, iglesias históricas. Sin embargo, el pentecostalismo ha perdido ese sentido, esa necesidad
¿ya? De huelga social, de convertirse en una huelga social. Yo siento que hay varios aspectos que son destacados, ¿ya? Específicamente dentro de las comunidades pentecostales. Lo primero que yo puedo destacar de las comunidades pentecostales, y estoy hablando del movimiento neo-pentecostal o de los pentecostalismos, es ese sentido de comunidad, ¿ya? Es decir, la necesidad de hacer comunidad, ¿ya? Y eso ayuda muchísimo a las personas, sobre todo cuando se enfrentan a su realidad, porque son personas tratando de responder preguntas, son personas tratando de responder necesidades reales, congruentes, ¿ya? Eso es lo que yo veo. Y que posiblemente las comunidades no suelen ser como abstractas y sobre todo, eh, digamos, donde el líder es el único que predica, el único que canta, el único, no, sino que esa comunidad suele ser acogedora, ya esa comunidad suele ser personalista, a veces individualista, ¿ya? Y hablan específicamente a la necesidad de la persona. En ese sentido de comunidad se vuelve más importante. Lo segundo, no sé, yo creo que, no sé si ya es tiempo, usted me dirá, profe, pero lo Sí, ya segundo, voy a decir dos tenemos que cosas más. cerrar para pasar a las preguntas. Pero Listo. termina tu idea, Adolfo. Dos cositas más. Esa teología del Espíritu Santo, ¿ya? Es decir, para mí la teología del Espíritu Santo es una espiritualidad del movimiento pentecostal. Ellos no es que adoren al Espíritu Santo, es que sienten que el Espíritu Santo es Dios mismo en medio de la comunidad. Entonces, eso les lleva posiblemente a tener como una acción divina en medio de ellos. Si ellos tienen una necesidad como tal, pues esa acción divina está allí y actúa directamente en su manera de ser o en su necesidad real. ¿Ya? El Espíritu Santo se revela en su realidad, digámoslo de esa, y no hay límites en eso. Y para mí esa es como una espiritualidad propia del pentecostalismo. Y lo último, que me parece que es un tema destacado, es el movimiento de protesta. O sea, es un movimiento que siempre va a ser protestatario, para bien o para mal, pero siempre va a ser protestatario. Al principio posiblemente fue, digamos, desde unas comunidades negras, porque el movimiento Azusa fue desde comunidades negras, desde una comunidad revolucionaria que permitía que negros, que esclavos, que las mujeres participaran. Entonces, para mí eso fue una respuesta a su tiempo y una respuesta de transformación social. Eh, yo creo que hoy día los pentecostalismos tienen que encontrar posiblemente a partir de su propia liturgia, ¿cierto? O posiblemente dentro de su movimiento de comunidad, esa transformación. ¿Cómo podemos transformar socialmente sí, a nuestra comunidad? Es lo que creo que, digamos, deben buscar. Muy bien. Sí, bien. Gracias, Adolfo, por la presentación. Es un tema bastante amplio. Nos ha presentado varias ideas, varias ideas. Y bueno, aquí tenemos algunos comentarios que quisiera yo leerlas, pasarlas, ¿sí? La primera, lo que aparece en Facebook, ¿verdad? Saludos de Ernesto Estrada. Dice saludos fraternales, abrazos, Adolfo. Relevante el tema. También Jari Cantillo manda saludos desde Apartadó, Antioquia. También Dania Benítez y demás. Ahora, frente a este tema que has presentado, todavía no tenemos ninguna pregunta. ¿Tú qué piensas, Adolfo, con respecto a
Por ejemplo, si yo pensara en el pentecostalismo, tú bien has señalado que hay varios pentecostalismos, ¿no es cierto? No hay una sola iglesia pentecostal. ¿Cuál sería el concepto de Dios que tiene la iglesia en general, ¿no? ¿Cuál sería el concepto de Dios que tiene la iglesia pentecostal teológicamente hablando, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el concepto de pecado? Bueno, profe, yo considero que hay dos elementos aquí. Cuando hablamos de Dios, hay que observar, como lo dije en principio, que no existe un solo pentecostalismo y que dentro de los movimientos, aunque ellos mismos consideren que el evangelicalismo sea uno solo, ellos mismos consideran al mismo tiempo que no todos pueden ser evangélicos, o posiblemente no todos tienen esa idea sobre evangelicalismo. Claro, es que no, ven que posiblemente algunos piensan distinto. Yo considero que existen, digamos que el pentecostalismo clásico ve a Dios desde, digamos, desde el gobierno, desde Dios, digamos, siendo señor de todo lo que nos rodea, ¿ya? Eso es lo que considero desde el pentecostalismo clásico. Es decir, Dios siendo dueño, señor y creador de todo lo que nos rodea. Dios tiene en su poder la capacidad de poder influenciar todas nuestras instancias sociales. Es lo que yo que vengo del pentecostalismo clásico cuadrangular, ¿ya? Desde esos movimientos cuadrangulares, esta era la idea de Dios. Dios como señor de la creación, Dios como señor de todo. Es decir, Dios influencia todo, Dios hace parte de todo, ¿ya? Dios está en todos lados, digamos de esa manera. Es una manera de ver a Dios. Pero también hice parte en algún momento de mi vida de ese pentecostalismo o de ese neopentecostalismo. Y considero que aunque el concepto de Dios de este neopentecostalismo proviene del pentecostalismo clásico, el neopentecostalismo le añade posiblemente otra idea, y es la idea de Dios como un pequeño banquero, ¿ya? Es un pequeño banquero, Dios es un pequeño administrador de recursos que si insisto mucho, ¿ya? Que si posiblemente confieso positivamente que es mi Señor, que es Dios mío, que es mi Dios, entonces ese pequeño banquero va a utilizar sus influencias para generar ciertos recursos económicos hacia mí. Posiblemente es lo que, digamos, es la visión que hoy día los neopentecostalismos tienen acerca de Dios. Dios es un Dios que sí, que es Señor de todo, que es Dios de la creación, pero que su influencia está más en lo económico. Es decir, la economía es el centro de atención de las comunidades. Así que Dios va a estar ahí también. Dios es rico, porque Dios es dueño del oro y la plata. Entonces, esa idea de Dios ya es un Dios que convierte específicamente todo en, digamos, en dinero, ¿verdad? Todo esto, tener dinero es tener a Dios. Si no tienes dinero, pues sí, esa es una idea del neopentecostalismo, no tienes a Dios, ¿ya? Claro. Y la idea del pecado. Claro, a partir de Wesley, el movimiento pentecostal, dentro de esos pentecostalismos clásicos, observaba y decía que todo lo que no estuviese dentro del movimiento estaba mal, ¿ya? Es decir, todo lo que no hiciese parte del círculo del movimiento era pecado, específicamente. Ese movimiento transicionó al punto que si antes dejarse crecer la barba para el pentecostalismo clásico era un pecado, hoy día
dejarse crecer la barba y usar pantalón ya no es tan pecado. Entonces, el concepto de pecado, pues, digamos, se volvió relativo, digamos de esa manera. Ya, el pentecostalismo sigue viendo el pecado en el cuerpo, ¿ya? Sigue viendo el pecado en el cuerpo. Tanto el movimiento pentecostal como el pentecostalismo o el neopentecostalismo sigue viendo el pecado en el cuerpo. El pecado sigue estando dentro del cuerpo. Él ve a sí mismo, él ve que el cuerpo es importante, pero ve a sí mismo el cuerpo como algo maligno. Entonces, en el cuerpo es que tú puedes pecar, ¿ya? Digamos que ese es como el concepto de pecado. Todo lo que posiblemente no esté dentro de la comunidad, todo lo que la comunidad no permita en sí, está mal. Esa sigue siendo la idea de pecado. Ok, bien, bien, gracias. Parece como que la idea fuera casi una idea un poquito, como en teología se llama, un poco maniquea, ¿no? Sí, Una totalmente. separación del cuerpo, del espíritu, y que todo lo que está en el cuerpo es malo. Eh, y con respecto a la mirada de Dios, pareciera como que casi una mirada materialista de Dios. Eh, Seguramente habrán otras visiones también, eh, un Seguramente. poquito más, más teológicas, digamos, eh, más críticas, ¿no es cierto?, dentro del pentecostalismo llamado progresista, más crítico de todas estas visiones y demás. Bueno, aquí hay un comentario de Fernando Gutiérrez que dice: creo que el pentecostalismo ha contribuido a la sociedad en la construcción de hogares, hombres que han dejado el alcoholismo, etcétera, y ha dado a conocer el evangelio en zonas rurales y urbanas que otros grupos evangélicos no han llegado con tanta rapidez. Es un comentario, Adolfo, no sé si quieres comentar algo al respecto o responder a este Bueno, comentario. sí, ha contribuido a la sociedad en la reconstrucción de hogares. Hombres que han dejado el alcoholismo, sí, lo que decía en principio, al principio decía eso mismo, que ellos intentaron, o el pentecostalismo ha intentado, digamos, eh, como, como apartar al ser humano de lo corrupto, ¿ya? De lo corrupto. Entonces, sí, en parte parece que, digamos, que fueran, discúlpeme la expresión, extraterrestres, ¿ya? Parece que no, como posiblemente no estuvieran unidos a la Tierra, a lo que sucede en el mundo. Ellos intentan hacer eso, pero eso al mismo tiempo los salvó, digamos de esa manera. Los salvó de elementos de lo que dice allí, digamos, de destruir posiblemente sus hogares a partir del alcoholismo, de cientos de divorcios y demás y demás. Es decir, sí, el pentecostalismo ha hecho una contribución a eso. La pregunta sería como a qué costo, obviamente, porque eso también ha llevado a otro costo. Pero hablamos más de eso de pentecostalismo clásico. El pentecostalismo clásico hizo esa reconstrucción social en la familia, por supuesto que sí. ¿Ya? Muy bien, muy bueno el comentario. Bueno, buenísimo. Aquí también hay otra pregunta de Harry que dice: ¿cómo, Harry Cantillo, ¿no? ¿Cómo interactúa el pentecostalismo con otras epistemologías religiosas o seculares dentro de una sociedad plural? Muy bien. No he encontrado todavía, es posible que haya un pentecostalismo más, como le decía a usted, un pentecostalismo más progresista.
yo no he encontrado un pentecostalismo así. Creo que de raíz del pentecostalismo se hizo primo hermana del fundamentalismo, ¿ya? Se hizo prima hermana del fundamentalismo, lastimosamente, ¿ya? Yo lo diría así, lastimosamente. ¿Cómo actúa el pentecostalismo? ¿Cómo interactúa el pentecostalismo con otras epistemologías religiosas? Sigue siendo para ellos un desafío el poder hacer un diálogo con otras comunidades de otras tradiciones de fe. En Chile, por ejemplo, hace poco leía y escuchaba de un autor, un joven, por cierto, que en principio iniciamos hablando sobre el pentecostalismo y me di cuenta que Aranguis, por ejemplo, creo que se llama así Aranguis, es su apellido Aranguis, y él decía que, bueno, hicieron fuerzas para que las tradiciones históricas y el pentecostalismo formaran un grupo, ¿ya? Un grupo que interactúa, es decir, que el pentecostalismo buscara esa fuerza ecuménica que en principio tenía. Digamos, cuando digo en principio es desde sus bases, desde que nacieron, porque se unieron diferentes tradiciones de fe. Pero Aranguis lo intentó en Chile, ¿ya? Hizo esa interacción entre la episteme pentecostal y la episteme de otras comunidades. Pero para el pentecostalismo sigue siendo un desafío. El ecumenismo sigue siendo un demonio, un fantasma, ¿ya? Estoy hablando en su mayoría, ¿ya? Posiblemente existen, repito, yo no los conozco, pero posiblemente existen movimientos un poco más integracionales o interactivos con otras comunidades de fe que no son pentecostales o no son evangélicas, digámoslo así, pero lo que no es evangélico sigue siendo sospechoso, digamos de esa manera. No te unas a él porque él piensa diferente. Él ve esto como algo, él tiene otra idea sobre el pecado. Mira, él puede tomar, por ejemplo, nosotros no tomamos, estas comunidades de fe sí toman, son una secta, son un peligro para ti. Pueden, de hecho, si todavía estudiar teología sigue siendo peligroso para las comunidades pentecostales, ¿ya? Por eso mismo, porque la comprensión de la fe no es tan importante como la experiencia de la fe, ¿ya? Entonces, para las tradiciones o para las iglesias históricas, la comprensión de fe tiene un eslabón, digamos, un poco más importante que la experiencia misma de la fe, o comprender la fe hace parte de vivir la experiencia de la fe. Y el pentecostalismo no lo ve así, lo separa, digamos, lo vive de manera distinta. Y por eso no interactúa del todo. Claro, es ese pentecostalismo que posiblemente es consciente de que no es la única iglesia, de que no es el único movimiento que habla sobre Jesús o que habla sobre Dios, que puede posiblemente, digamos, interactuar con otros movimientos y entender que es un movimiento más dentro de los otros movimientos cristianos, digamos, que existen. Buenísimo, gracias. También hay un comentario, saludos de Harold Carbonell, dice saludos a todos los hermanos de la FTL, y él hace un comentario y dice el pentecostalismo debe ser más incisivo en contra del pecado del sistema sociopolítico. Esta denuncia es muy débil entre ellos. Son pocos los que levantan la voz contra las estructuras de poder. ¿Tienes alguna que te gustaría comentar algo al respecto, sí, Adolfo? Sí. Yo creo que en principio no, como a mitad del discurso, yo lo dije en algún momento. Es que existe una situación con el poder dentro de las comunidades de fe pentecostales. Y es que el mayor interés de las comunidades neopentecostales es el poder, ¿ya? Son productores de alienación, ¿ya? Desde lo político, desde lo religioso, desde lo social y desde lo filosófico, ¿ya? Por ejemplo, hablemos del poder a partir de la autoridad apostólica, y ahí estamos hablando de un poder político, ¿ya?
el poder político a través de la autoridad apostólica, del poder social a partir de esa espiritualidad de, digamos, de supersticiones, o no quiero ser tan duro, yo le llamaría misticismo, pero a veces suele ser bastante supersticioso, ¿ya? De superstición y misticismo, de esa espiritualidad de, digamos, desde lo social, del agua que sana, del manto que cura, ¿ya? Unidos a los discursos, perdón, unidos a los discursos de hechos de los apóstoles, del poder religioso a partir de la sanidad divina, ¿ya? Cuánto poder tiene una persona que posiblemente, y poder social, estoy hablando del poder social y del poder religioso, cuánto poder social y religioso tiene una persona que convoca cultos de sanidad y que en verdad dentro de sus cultos ocurren estas experiencias de sanidad. La mayoría de personas pues viven digamos, de 2.000 y 3.000 personas, cada servicio y cada culto, cada liturgia se llena por el poder religioso digamos, que adquiere el movimiento, o del poder filosófico, y a partir del tema de la guerra espiritual, ¿ya? De esa lucha contra el mal, pero se convierte en una lucha abstracta, porque no lucha contra el pecado social, como nos dijo Wilson, no lucha contra las estructuras de poder que corrompen nuestra sociedad, no, sino que luchan contra lo abstracto, contra lo que no ven. Ellos dicen que detrás de las acciones de los seres humanos están las acciones del mal, ¿ya? Pero el mal lo personifica en una persona llamada diablo, ¿ya? Le da una cara, le da un rostro, pero no el político en sí, no la persona que sino dice, no, hay una guerra más allá de ellos, no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas y todo esto. De hecho, citan este texto para hablar sobre esto. Yo considero que al final la comunidad pentecostal tiene que ir a un post-pentecostalismo. Y cuando hablamos de post-pentecostalismo es que tiene que volver a ese carácter protestante, ¿ya? Yo le llamo así. Ella tiene que volver a ese carácter protestante de la reforma, ese carácter en donde la comunidad pentecostal reemplace lo económico, al mercado como tal. Es decir, lo más importante o el centro de la comunidad sea la misma comunidad y sea una comunidad integral, una comunidad holística, una comunidad que se base en la solidaridad, en la generosidad, en la participación del otro, pero sobre todo en la participación del marginado, es decir, en la participación de quien está a los márgenes del poder, ¿ya? No en el poder mismo, no en la búsqueda del poder, que es lo que ha terminado el neopentecostalismo, sino en la búsqueda de la participación de los sin poder, ¿ya? Exactamente. ¿Y cómo lo hace? A partir de roles de poder participativos y democráticos, a partir de entender que el trabajo y el ahorro sigue siendo importante. Yo sé, eso, ahí tendríamos que hablar de capitalismo, pero bueno, ese es otro tema más arriba, de ese bienestar humano para todos y todas, o del sentido de libertad y responsabilidad individual, ¿cierto? Y comunitario, que son dos elementos también importantes. Yo creo que eso es lo que, digamos, lo que yo llamaría un post-pentecostal. No sé qué diga Bernardo Campos, no sé qué diga Martín Ocaña, no sé, pero yo lo vería así, no sé. Bueno, gracias, Adolfo. No veo que tengamos otra pregunta ni saludo de gente que se conecte. Entonces, vamos a ir cerrando entonces nuestra actividad. Te agradecemos, Adolfo, por la presentación que has hecho y haber respondido a las preguntas y a inquietudes que se han presentado. Antes de terminar, no sé si quisieras comentar algo más a manera de cierre. No, muchísimas gracias por el espacio. Saludos para todos los que se han conectado y los que han estado ahí en diálogo con nosotros. Perfecto. Entonces, a todos un saludo muy grande. Gracias por conectarse a esta conferencia de
la FTL en su núcleo de Barranquilla. Que Dios le bendiga. Queremos también dejarles saber que en el mes de octubre nosotros, la FTL Continental, tendremos una masterclass con la doctora Nancy Bedford, y ella estará hablando en una masterclass de 3 horas, así que pueden entrar a la página del Facebook de la FTL, no núcleo, sino FTL general, y ahí encontrarán la información sobre este evento. Muy bien, entonces muchas gracias a todos, Dios les bendiga y entonces será hasta la próxima. Hasta luego. Yo veo ahí que hay yo no veo ninguna pregunta. Alguien está escribiendo, pero no en el chat, no ha preguntado nada. Así que... Sí, alguien dijo que quería hacer una pregunta, pero no la ha hecho. Sí. Bueno, parece que aquí acaba de poner su pregunta. A ver si lo cerramos. Bueno, la última. Sí. ¿Cómo ve Adolfo a Jesús en los textos bíblicos cuando libera endemoniados o expulsando demonios, etcétera? ¿Qué sentido tiene? Bueno, es que esa pregunta sí. es más teológica, ¿no? Es más mi visión sobre el texto. Pues bueno, yo ¿qué podría decir? No hace parte del tema, pero bueno, me voy a contestarlo. Sí. No, bueno, lo que pasa es que podemos ver el texto, digamos, de diferentes maneras. Yo puedo leer el texto de manera, digamos, no literal. Realmente yo no lo veo como algo literal, es decir, como que algo pasó de tal cual como está escrito. Yo personalmente ya no lo veo así. No podría decir que es simbólico, sino que es teológico. Y bueno, cuando hablo de teológico, es que quien escribe el texto pues observa que posiblemente detrás de contar esa historia hay personas que lo leen y entienden que Jesús es una persona que les da esperanza, que les da, digamos, maneras de aferrarse posiblemente a una esperanza. No lo leo como algo literal, es decir, como si algo pasó así tal cual como apareció en el texto, sino que el autor tuvo una intención teológica, por cierto, para poner ese relato específicamente allí. Y claro, todo a veces se encadena con las intenciones generales de cada evangelista, en este caso. ¿Ya? Eso es un tema más de, ¿cómo diría? Teología del Nuevo Testamento, ¿no? O evangelio sinóptico. Ok. Bueno, Adolfo, muchas gracias. Entonces, terminamos Gracias. Ahora sí. Y gracias de nuevo, Adolfo, por acompañarnos en el día de hoy. Y saludos a todos y gracias a los que se conectaron. Hasta luego. Muy bien. Dios les Un abrazo. bendiga. Hasta luego.